Me escuchan ahí, ¿no, Daniel? Perfecto y se ve bárbaro. Bien, ¿qué es el diagnóstico por imagen? Bueno, es una disciplina, una especialidad más de la medicina que se relaciona con la mayoría de las otras, muchas especialidades. Está muy vinculada al resto de las especialidades clínicas y quirúrgicas. Estamos como en la rueda de un carro, en el centro de recorrido. Y lo hace fundamentalmente a través de la anatomía, desde el punto de vista médico, y a través de los métodos físicos. Por eso es la importancia de este primer año y comprender de lo que se trata. Acá tenemos el centro, no porque sea más importante, sino porque tiene una relación, primero, con la clínica y la cirugía, que es por donde empieza el paciente. El paciente se acerca a través de la clínica al médico, que así fue la historia de la medicina, comienza con el paciente que tiene un cólico renal y busca al médico, busca al brujo, lo que fuere. Luego, a partir de la edad moderna, se desarrolla la ciencia, entre ellas primeramente la anatomía y la física, que son la base. Por supuesto, el resto, la fisiología, anatomía, patología existe, pero la base de nuestra especialidad está en el conocimiento anatómico, la anatomía patológica, los cambios morfológicos, basados en una metodología que nos ofrece la física. Y eso nos va a ayudar la base de nuestros conocimientos con los cuales nos comunicamos con el paciente o con el resto de las especialidades. Acá decimos que todas las especialidades comenzaron en el tiempo, la noche de los tiempos, es decir, no se sabe cuándo empezó cada una de las especialidades, porque era la relación entre el médico y el paciente, y solamente tiene fecha de nacimiento el diagnóstico por imágenes. Es la única especialidad que tiene fecha de nacimiento, se da algunos historiadores. Fue el descubrimiento de los rayos X por parte de Röntgen el 8 de noviembre de 1895. Bien, ya tenemos la primera radiografía de la esposa de Berta, que él obtuvo y presentó en la academia. ¿Cómo definimos la anatomía? Ya vamos a hablar de anatomía, que hemos definido un poco lo que es el diagnóstico por imagen. La anatomía es la estructura morfológica del organismo, es obvio, usted se lo sabe. La anatomía es la ciencia que estudia las estructuras morfológicas del organismo. ¿Es cierto? Bueno, no vamos a entrar, no quiero hacerlo largo, la definición de ciencia, pero bueno, ahora sí se lleva preguntas, hipótesis, leyes generales y sistemas. Permite demostrar a través de un método, el método científico, llegar a conclusiones. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el método por excelencia con el cual se desarrolló la anatomía? Alguien que me conteste de los chicos. La disección. La disección, perfecto. Y eso tenía una enorme importancia, porque todos los médicos disecaban durante toda la carrera, hasta el comienzo del siglo XX, los médicos estaban hasta 6 años disecando cadáveres, no tenían otro método para poder estudiar la anatomía, y se veían los libros clásicos. Y era tan importante que hasta pagaban para estar en la foto. Entonces hay una serie de cuadros, sobre todo de Flandes, de Holanda, Nederland, como se dice ahora, que pintaban sobre todo lecciones de anatomía. Son muy importantes. Cada uno de esos que ven ahí son médicos famosos de su época, todos tienen su nombre, su apellido, etc. Este es una muy importante de Van der Meer, etc. Bueno, acá tenemos en otra época, 1728, ya va a ser 1820, fíjese, todavía se importa, y esta quizás es la más famosa de todas, que es la lección de anatomía de Rembrandt, ¿no es cierto?, donde se conoce el nombre de cada uno. Nicolás Tulp es el médico que tiene sombreros, y los jefes podían usar sombreros, todos los demás están mirando la disección de un brazo, y sabe quién es este señor, Aris Kint, se sabía hasta el nombre del ejecutado de la tarde antes. Podemos decir que esto sería el diagnóstico por imágenes, la anatomía por imágenes moderna contemporánea. El diagnóstico por imágenes es entonces un conjunto de nuevos métodos, la radiología y un conjunto de nuevos métodos que, obedeciendo a distintos principios físicos, permite un estudio morfológico y sistemático de la anatomía del cuerpo humano. También en muchos casos estos métodos hacen posible realizar estudios funcionales y fisiológicos. ¿Cuáles son los métodos más comunes que ustedes conocen? Radiografía, ecografía, tomografía, Bien. resonancia. Gracias, magnéticas. Cada uno de estos obedece a principios físicos distintos, no todos iguales. Bueno, ahí está la importancia. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Todos son complementarios y tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones. Por eso es muy importante conocer los métodos con los cuales nosotros vamos a disecar al paciente. Vamos a llegar a la conclusión científica de que el paciente tiene un cálculo, tiene un nódulo hepático, tiene un tumor de páncreas, etc. Nosotros llegamos a esa conclusión porque manejamos un método y conocemos la anatomía.
Por tanto, es importante el conocimiento de los principios físicos. Radiología convencional, rayos X, tomografía y rayos X, son ionizantes, son radiaciones ionizantes. Les pregunto. Sí, doctor. Claro. Bueno, resonancia magnética, ecografía, ultrasonografía, medicina nuclear, que también tiene radiaciones ionizantes. Bueno, vemos como se cortaba un brazo. Vamos a definir también la anatomía, así que la imagen así como un conjunto de métodos. El diagnóstico primero es un conjunto de métodos que nos permite realizar múltiples disecciones incorrectas en un tiempo real y breve a pacientes conscientes que en general no están anestesiados. Fíjese la importancia y la evolución que ha tenido. Y nosotros podamos y sacar a un paciente 10 minutos, 15 minutos del abdomen, del ropadores, cerebro, sin producirle ningún daño al paciente y verlo con un lujo de detalle muy superior a la al que podemos tener con la disección, porque un alumno puede ver, en el caso de ver un colédoco, por ejemplo, si tiene la suerte de disectar un colédoco, va a haber uno en su vida por disección, si es cirujano, pero nosotros vamos a ver cientos de colédocos en muy poco tiempo a través de los métodos que tenemos, así que vamos a tener un conocimiento muy preciso, vamos a hacer una disección al paciente. Bien, bueno, empezamos ya con la anatomía, sabemos que esto ya es largo, la cavidad abdominal tiene continente, es un continente que tiene paredes musculares, y un contenido. El contenido está formado por el peritoneo y el retroperitoneo, el peritoneo que lo divide en dos partes, en la cavidad, y la peritoneal y la retroperitoneal. Dentro de ambas cavidades vamos a encontrar el aparato digestivo, vísceras macizas, esófago, intestino delgado, colon, hígado, sistema biliar, páncreas, vasos, los grandes vasos, los riñones, el glándulas suprarrenales y, por supuesto, los órganos pelvianos, que no los incluyo porque creo que es todo un capítulo aparte. Bien, dicen que el abdomen es un tonel y muchos le hacen honor, fíjese la forma, y además está hecho para guardar botellas de vino. Ese tonel tiene un techo y un piso, y tiene paredes interiores, laterales y posteriores. Las paredes anteriores las tenemos que mirar, sobre todo cuando hacemos tomografía o resonancia magnética. Con ecografía en general vemos la cavidad del contenido de la cavidad y no miramos las paredes, salvo cuando haya un caso clínico o una circunstancia clínica, una tumoración o algo específico, no vamos a estudiar las paredes. Pero nosotros sistemáticamente tenemos que mirar las paredes, y tenemos hacia adelante los músculos rectos anteriores unidos por hacia la línea alba, ¿no es cierto? Luego tenemos lateralmente los músculos mayor, menor, o externo, interno y el transverso del abdomen, que forman las partes laterales del abdomen. Hacia atrás vamos a tener los psoas ilíacos, el músculo cuadrado lumbar, los erectores. Y eso lo podemos ver perfectamente en cada vez que hacemos una tomografía. Yo diría que semiológicamente tenemos que saberlo desde el techo, es decir, desde el diafragma hasta el diafragma pelviano, mirando todas las estructuras de las partes musculares, y después también mirar el contenido, que quizás acá perfectamente podemos ver los rectos anteriores, la línea alba, los músculos oblicuos y transversos, cuadrados lumbares, los psoas, que son muy importantes, y los erectores. Tenemos un corte coronal que pasa por los rectos anteriores. Donde podemos ver en forma coronal los laterales y los psoas, es decir, los oblicuos o el vacío, que se dice normalmente, y hacia atrás los psoas y las estructuras de los erectores, el cuadrado lumbar y los erectores de la columna. Perfecto. Bueno, hacia abajo vamos a ver los pisos. Bueno, acá por ejemplo algo les llama la atención en la pared de esta, vienen los músculos, no vienen el contenido, los huesos. A ver, alguien que me diga, ¿qué les llama la atención acá? Hay una simetría. Hay una simetría. Y este sería, ¿qué músculo sería este que está hacia la derecha? Y esta es la derecha, esta es la izquierda, esto es lo anterior, esto es lo posterior. Siempre lo miramos radiológicamente, ustedes saben muy bien cómo se lee una radiografía o una tomografía. ¿Cierto? Este qué músculo que está a la derecha sería, adelante. El recto anterior del lado derecho. Y este, Del otro lado, el del lado izquierdo. claro, ¿y qué notas ahí?
que tiene ahí como una lesión nodular. Perfecto, una tumoración, un tumor Sí. desmoide. Después veremos qué es. Primero tenemos que ver la anatomía, lo que es normal y lo que es patológico, lo que está distorsionado. Y después podemos averiguar. Si tenemos experiencia, podemos saber de qué se trata, o si no, buscamos el libro, consultamos. Ya hemos descubierto que hay una alteración anatómica. En este caso, después el tumor desmoide son los tumores que se conocen de la cirugía por reacción inflamatoria. Bueno, aquí ya tenemos los diafragmas, el techo, hemos visto las paredes muy rápidamente, y los diafragmas, recuerden que es un músculo que se inserta lateralmente en la parte costal, hacia adelante de la apófisis cifoide, y que hacia atrás tiene una zona fibrosa, y que además forma unas raíces musculares, son los pilares diafragmáticos, los cuales se van a insertar en la columna dorsal, lumbar, perdón, 1, 2, 3, 4, primera, segunda y tercera vértebra lumbar, y en los márgenes de los discos vertebrales, muy fuertemente. Acá los identificamos. Estos son haces musculares que se cruzan alrededor del hiato. El único orificio que tiene que permitir el paso del esófago es el hiato, ¿cierto? Entonces vamos a observar también. Vamos a ver un enorme hiato, como el estómago ascendido a través de ese orificio normal, es una hernia porque es un orificio natural. Podemos tener herniaciones o por ruptura del diafragma, en este caso. Es una traumática del diafragma, en donde vemos que las vísceras han ascendido a el tórax. Bueno, en cuanto al límite inferior, el límite inferior está formado por el diafragma pelviano, fundamentalmente que son varios músculos que forman uno, que son el elevador del ano. El músculo elevador del ano que tiene esta morfología. Por debajo de los mismos tenemos los obturadores, el elevador del ano, que lo vemos con esta morfología en los puntos coronales, muy característica. Estos son obturadores, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos, claro, ¿no? Bien. También con ecografía vamos a estudiar, pero ya en forma, como dijimos, dirigida el estudio, porque el paciente tiene algún nódulo o alguna hernia. No, eso lo vamos a distinguir. Este es un corte hecho con un equipo moderno, pero permitía hacer cortes longitudinales. Bueno, vamos a ver la piel, celular subcutáneo tiene muy poco el paciente, y los músculos, recto izquierdo, recto derecho. Esta es la grasa properitoneal, la cual tiene, o tenía y tiene mucha importancia cuando uno lee las radiografías comunes. Cuando se borra esta grasa, algunos, debajo de lo mismo vamos a tener el epiplomo mayor, que normalmente es grasa, vemos las vísceras. En este caso está infiltrado. Si el paciente no le palpamos alguna herniación, acá podemos ver, si le hacemos una maniobra de Valsalva y una de Fossa, vemos cómo protruye, por ejemplo, una pequeña hernia de grasa properitoneal. Si esa hernia es mayor, vamos a ver una víscera, podemos ver un lipoma o un tumor de cualquier índole, buscándolo con ecografía. Por supuesto, un método muy bueno para el estudio músculo esquelético, ¿cuál sería? Además de la tomografía y la ecografía. Conteste rápido. Alguien que conteste. Si no, no sigo. Resonancia. Claro, resonancia magnética. Bueno, muy bien. Perfecto. Cavidad. Ya dejamos el continente con su techo, su piso y sus paredes laterales anteriores y posteriores, y nos vamos a la cavidad abdominal. La cavidad abdominal tiene un contenido, que es peritoneo, espacio peritoneo, rectoperitoneo. Ya habíamos mencionado. Vamos a ir dentro del contenido a los espacios. Peritoneo y rectoperitoneo. Esto hay que entenderlo. Peritoneo es una serosa, o sea que está formado por dos capas, este dibujo de color celeste. Tiene una capa parietal y una capa visceral. Las dos capas tienen continuación, no son separadas una de la otra. Se va subiendo la capa pegada a la pared, da una vuelta acá por el diafragma, el ligamento suspensorio, el ligamento, y después pega la vuelta y vuelve tapizando, por ejemplo, las vísceras, en este caso el hígado. Hace esto, y vuelve a tapizar todo, y formando una pared posterior, y está tapizando todos los órganos llamados interperitoneales, ¿cierto? Es decir, más llamados, algunos autores dicen interperitoneal, porque en realidad no están en la cavidad peritoneal, están tapizados como si fuera un barniz que tapiza todos los órganos. ¿Cuál es el único órgano que se ubica exclusivamente en la cavidad peritoneal? El ovario. Los ovarios, muy bien. Todos los demás órganos están tapizados por el peritoneo. Y luego,
Por detrás de la pared peritoneal posterior vamos a tener el retroperitoneal. Por debajo en la pelvis extraperitoneal, que es una parte del recto, parte del útero, que el útero y la vejiga que están cubiertos por el peritoneo, pero que por debajo no están fuera de la cavidad. Sería la pelvis extraperitoneal, el peso extraperitoneal. Y entonces dentro de esto nos va a dar ligamentos y mesos. ¿Qué son los mesos? Son proyecciones que unen distintos órganos y distintos órganos a la pared. ¿Qué diferencia hay entre un meso y un ligamento, por ejemplo? No sé si se acuerdan de anatomía. La presencia de paquete vascular. Perfecto, muy bien, paquetes vasculares, los nervios, etc. Y vamos a tener, por ejemplo, el mesocolon transverso, que va a ser la pared. Vamos a tener el epiprón menor y el epiprón mayor. Vamos a tener la raíz del mesenterio. Los vasos que van a irrigar ampliamente salen del retroperitoneal, por detrás de la pared posterior, donde está el páncreas y el duodeno. Esto es la arteria aorta, que va a dar, ¿qué vasos importantes nos va a dar acá? ¿Qué vaso es este? A ver. Es la aorta. Tronco celíaco, muy bien. O sea que a la altura del espacio mesocólico superior. Perfecto. ¿Y eso, el tronco celíaco qué da? ¿Qué arteria La importante? hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda. Muy bien. Más abajo vamos a tener el nacimiento de... La mesentérica superior. Superior, muy bien. Que va a dirigir y irrigar. Si pasa la pared posterior, que no la vemos como una línea, pero se introduce a la cavidad peritoneal a través de el mesenterio, ¿cierto? Se va a dividir en la arteria mesentérica. Después tenemos la mesentérica inferior. Lateralmente vamos a tener las arterias renales. Bien, ya estamos viendo la grasa. La densidad de grasa es hipodensa, subcutáneo, y dentro de la cavidad peritoneal cuando es normal, con algunas vasos, paredes de las vísceras, no hay gas. Esto sería el estómago, por acá estaría el páncreas, etc. Bien, entonces todas estas cavidades son cavidades virtuales, que se pueden llenar de líquido, de gas, etc. Todos estos mesos permiten el movimiento, los peristalsis y el movimiento de las vísceras con comodidad. Bien. Bueno, acá tenemos el mesocolon transverso, se ha sacado del colon transverso, se va de la cara posterior del colon a la región posterior de la pared peritoneal. Tenemos el espacio supramesocólico, donde está el hígado de la vesícula, el biliar, el vaso. Detrás vamos a tener el páncreas, la porción sumergida posterior del colédoco, por ejemplo, y el duodeno en la región posterior. Acá se ha apilado la cara posterior, por eso deja ver el páncreas. Bien, por debajo vamos a tener la raíz del mesenterio, que es oblicua, de arriba a abajo y del medio a la derecha, por donde transcurren todos los vasos mesentéricos. Todo esto es tejido adiposo, tejido conectivo. Esto lo va a dividir en supramesocólico, inframesocólico, derecho, izquierdo. Los paritocólicos, fondo de saco de Douglas, y por acá vamos a tener los pasos de Morrison, que son lugares y los espacios diafragmáticos, donde se va a acumular, donde se va a movilizar. Acá tenemos ya en una reconstrucción de tomografía los vasos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? El tronco celíaco, la arteria esplénica, la gástrica, el tronco donde van a hacer la hepática, con la gastroduodenal, etc. Aquí tenemos la mesentérica superior y por acá la mesentérica inferior. Tenemos la mesentérica inferior como nace y la mesentérica superior. O sea que con distintos métodos de aplicación podemos específicamente ir a estudiar no solamente las arterias, podemos dar estenosis, obstrucciones, alteraciones anatómicas. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Esta es la visión tomográfica de lo que perfectamente podemos ver: aorta, tronco celíaco, nacimiento de arteria esplénica, nacimiento de arteria hepática. Muy bien, después tenemos la vena mesentérica superior, la cual se une ¿con quién? Esto es el páncreas. ¿Con qué vena se une? ¿Con la esplénica? La esplénica. ¿Qué forma? El tronco espleno-mesentérico. La porta. La porta, exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, disculpe, estoy con un poco de tos. Vamos. Acá vemos porta, la cual ha nacido de la mesentérica superior esplénica. No la estamos viendo, estamos viendo la cava y la arteria, porque ahí son los planos superiores. Aquí tenemos toda la grasa del mesenterio,
y parte de los vasos, como los vasos se van distribuyendo, típicamente dentro del mesenterio que tiene grasa. Vemos el colon ascendente, el colon descendente, no estamos tomando el transverso, vemos el estómago, parte del páncreas, el hígado, la diafragmática, la vesícula biliar, la paramuscular visceral, la diafragmática del hígado, los paritocólicos, y acá abajo la vejiga, que es un órgano extraperitoneal. Acá lo mismo, ya vemos que el corte pasa por más adelante y vemos el colon transverso. Ya vemos el páncreas con sus acinos característicos y el estómago. Este espacio que está virtual, que está entre el páncreas y el estómago, ¿qué espacio es? La trascavidad de los vestibulares. Claro, que es intraperitoneal, que se une al resto de la cavidad a través del hiato de Willow. Acá está la vesícula biliar. Muy bien. Estamos viendo las paredes, abdominales también, estamos viendo todo lo que nos deja ver cada corte. Uno puede sistemáticamente buscar todo lo que el corte nos ofrece y nos va a dar informaciones fisiológicas, anatómicas, etc. Bueno, acá les digo, no vamos a entrar a hablar de todas las variantes anatómicas que pueden haber, ¿no es cierto? Normalmente, como ustedes dijeron, tenemos la arteria tronco celíaco, la arteria hepática común, la arteria gastroepiploica derecha, que nace, y después la hepática verdadera, que sería la rama derecha e izquierda. Hay muchas variantes. Podemos tener una arteria izquierda que nace de la gástrica izquierda. Puede haber acá una variante, o podemos tener otra variante de la gástrica derecha que nace de la mesentérica, por ejemplo. La mesentérica superior nos va a dar, en este caso, una arteria. Y podemos tener solamente arteria derecha por un lado y arteria izquierda que sale del tronco celíaco. Y hay una serie de variedades y porcentajes. No vamos a extenderlo porque no es motivo de... Pero deben tener en cuenta que hay muchas variantes anatómicas en este caso. Tenemos las renales, que todavía no las habíamos mostrado, el sentido superior, etc. Acá vemos cómo transcurren los vasos a través de la grasa y de las estructuras mesentéricas. Perfectamente. Este es el colon, el ciego, lo transverso. Algo. ¿Y acá qué les llama la atención? ¿Les llama la atención algo acá? Este es un ¿Volvulo? paciente, claro, un signo directo del vólvulo con estos vasos que deben ir separándose y van a ir a ligar la parte derecha y la parte izquierda, que en un momento se juntan y hacen una vuelta, sí, un vórtice, el vórtice, signo del vórtice, que acá lo tenemos en este paciente, que se nos obstruyó, esto es de literatura, pero lo muestra muy bien. Porque como los vasos se enrollan, entonces ese signo nosotros ya nos pone en la mira de que se trata de probablemente un paciente en el contexto de una obstrucción intestinal, nos pone que se trata de un vólvulo, un signo de la tomografía computada. Tenemos este viejo signo clásico, ¿cómo se llama esto? Signo, ¿se parece a un? Grano de Sí, café. Grano de grano de café. Grano de café. café, es un signo radiológico de un vólvulo. Es una de las causas de obstrucción intestinal. Bien. Bueno, acá les quiero mostrar, recién habíamos dicho que la mesentérica superior siempre va a la izquierda de la arteria, perdón, a la derecha de la arteria mesentérica superior. Si buscamos la arteria mesentérica superior, y a la derecha vamos a tener la vena mesentérica superior, la cual se une con la esplénica y forma la porta. También la mesentérica inferior contribuye a eso. ¿Dónde la vamos a ubicar a la arteria? Acá vamos a tener la arteria aorta, estas son las venas renales, esta es la vena mesentérica superior. Y acá está la arteria mesentérica superior, acá está la vena. En este caso, ¿qué ha pasado? Acá está la vena, perdón, y esto sería parte del intestino. ¿Qué ha pasado acá? No está la vena. Todo está amontonado hacia el lado izquierdo. ¿Qué les parece que puede ser esto? Eso en los chicos, en los bebés, es muy común, no es común encontrar, lo debemos buscarlo de esa manera con ecografía, se puede ver muy bien. Siempre vamos a mirar todos estos vasos que estamos mencionando, ya después lo vamos a repetir para ubicarnos anatómicamente. Son los parámetros importantes que tenemos para ubicarnos dentro de la anatomía de los vasos. Y en un niño que puede estar ocluido o no, nosotros les buscamos la cava, la arteria aorta, la cava puede tener genesias, no en eso, genesias intrahepáticas, extrahepáticas, etc. Y puede haber también alteraciones de la vena. Cuando la vena es rota por adelante de la arteria, si va hacia la izquierda, es un signo de mal rotación intestinal. En este caso, de tomografía computada. Tenemos acá todas las vísceras ubicadas y nos tenemos la vena en su lugar. La vena se ha movido por aquel lado. Recuerden que siempre la vena pasa por adelante y se va hacia la izquierda, en normal rotación intestinal, y que eso fundamentalmente en los niños lo podemos ver con ecografía.
Bueno, esto que tenemos acá es una... Normalmente la grasa se ve hipodensa. Cuando la grasa aumenta de cogenicidad es porque tiene edema o tiene una infiltración neoplásica. Esto es una mesenteritis retráctil. Y acá, ¿qué vamos a tener? Mesenterio, la raíz del mesenterio, está rodeada de una grasa inflamada, casi con un halo. Bueno, este es un signo propio de esta enfermedad, que suele ser idiopática, pero en general está vinculada a tumores de plano neoplásica. Vamos a tener ese proceso inflamatorio de la raíz del mesenterio. Entonces, acá lo que estamos viendo es la raíz del mesenterio. Bueno, podemos ver detalle, así como vimos la aorta, la vena cava inferior, y el resto de los órganos, también podemos ubicar esta estructura. ¿Qué les parece que puede ser esta estructura que está detrás de la cava, a la altura de la primera y segunda vértebra, detrás inclusive del pilar diafragmático? ¿Qué estructura tenemos ahí? La cisterna de Pequet. Sí, señora, muy bien, muy bien. Cisterna de Pequet, que es un reservorio linfático, que muchas veces no se ve, pero a veces sí, y está en conducto y se continúa hacia arriba con el conducto torácico. Lo podemos ver y no es una adenopatía o un tumor, es saberlo. Tenemos el estómago, el vaso, el hígado, el hilo hepático, que es parte del hígado. Tenemos la aorta, el nacimiento del tronco celíaco, el tronco celíaco, el nacimiento de la arteria hepática, pero el pilar diafragmático, por acá va a ver la vena cava de su porción intrahepática y la cisterna de Pequet. Bueno, acá tenemos los epiplones. Tenemos un epiplón menor que se ubica entre el estómago y el hígado, acompañando a un ligamento. El epiplón tiene vaso, el ligamento gastrohepático no tiene vaso, no es ligamento. Y acá tenemos el epiplón, que tiene una doble, baja, y hace la pelvis y vuelve a subir por otra capa, y acá atrás nos va a dejar el espacio, como dijimos antes, el mesocono transverso, la transcavidad de los epiplones, y contacta con el páncreas a través de la pared posterior. Es un proceso muy agresivo, inflamatorio. Muchas veces las colecciones que generan una pancreatitis, por ejemplo, van a ir a generar líquido dentro de saco menor, que le dicen, o transcavidad de los epiplones. También cuando hay ascitis, como está comunicado dentro del hilo, se puede llenar. Como vemos normalmente la fotografía, el epiplón mayor de una persona, vemos el celular subcutáneo, los planos musculares, que vemos, y la grasa, que tiene ese tejido adiposo, que no está infiltrado. Entonces es un tejido hipodenso. Si nosotros ponemos un ecógrafo acá, y lo hacemos respirar al paciente, vemos que todo esto se desliza, es decir, el peritoneo parenteral está fijo, pero el peritoneo visceral, junto con las vísceras, vamos a ver cómo se mueve de arriba para abajo. Entonces ya tenemos esto que está aumentado de tamaño. ¿Qué les parece? Aumentado de densidad. Fíjese el epiplón normal y el epiplón patológico. ¿Y tiene este epiplón? Normal, ¿qué patología puede tener? Tiene un aspecto nodular, digamos. Una ¿Sí? diferenciada tipo nodular, puede ser carcinomatosis peritoneal. Claro, lo más común. Y esto entonces está adherido a la pared y con la ecografía veríamos esa parte gruesa y no no vemos cómo se desliza. Acá vemos muy bien, nosotros volvemos a hacer esta imagen. Este fue un paciente nuestro que tenía una patología a partir del apéndice. Bueno, es una patología común, pero que había infiltrado todo el mucina, todo el intestino. Y acá tenemos el epiplón que ha sacado el paciente. Esta es otra imagen donde tenemos una gran infiltración, todo el proceso de grasa. Y si se ve la grasa normal, tenemos que observar lo normal para descubrir lo patológico. Bueno, acá lo mismo, tenemos los distintos grupos o cavidades, y cómo los líquidos, según Morton Messel, hay dos libros que son extraordinarios. Uno es Felson, creo que lo mencionado Alberto Barangoni, que es un libro previo a la tomografía computada, desde toda la semiología, y muy divertido, así que yo se lo recomiendo que lo estudien, toda la semiología de la radiología. Otro libro de abdomen antes de la tomografía se llama Morton Messel, que ya él describía los movimientos de los líquidos intraperitoneales sin tener tomografía computada. Entonces los líquidos generalmente puede haber una lesión del vaso, y la sangre, lo lógico es que se acumula en esa zona, no puede bajar por el gotero, por el espacio parenterocólico, pasar del derecho, del espacio mesocólico derecho al izquierdo, y ir a acumularse debajo del hígado.
Cosa que a mí que nos ha pasado, ¿no? Ese chico se golpeó acá, tenía líquido acá, y roto el hígado. Resulta que la tomografía estaba roto el vaso, y no era el hígado, se había roto el vaso, a pesar de que el golpe había sido terrible. El líquido había migrado. O sea, hay que tener en cuenta las migraciones. Tenemos la enorme asitis, o sea, no se ven. Íbamos a los hospitales públicos, creo que todavía veíamos grandes anasarcas, así con la asitis tremenda, en este caso, y yo creo que no llegamos a ver. Acá tenemos un método para ver el líquido intraperitoneal, la resonancia magnética, vemos como el líquido que brilla en T2, está todo rodeado, esta grasita que está ubicada acá, ¿a quién pertenece? Y este es el epiplomo mayor, este sería el estómago y el hígado. El menor. El epiplomo menor. La ecografía es un excelente método para el líquido, acá tenemos líquidos diafragmáticos, en el espacio todo esto es la cavidad peritoneal. El peritoneo viene acá, viene, gira y vuelve, y después vuelve por abajo y vuelve. Y acá deja una pequeña área que se llama área de desnudo del hígado. Es una zona donde no está cubierto por el peritoneo. Y por debajo vamos a tener también el regio subhepático líquido, ¿cierto? Esto que se ve acá entre el riñón y el hígado, sería este lugar que normalmente es una cavidad, un lugar virtual, que no tiene líquido, se llama bolsillo de Morrison. Morrison, perfecto. Son lugares, el subfrénico, los sufrénicos, el Morrison, el Douglas, son lugares para ir a buscar líquido porque no hay mucha cantidad. Cuando hay mucha cantidad lo vamos a ver fácilmente. Acá volvemos otra vez, la transcavidad de los epiplones, la arteria aorta, la vena cava, la vena mesentérica superior, el vaso, el estómago, el hígado. Y ese es un esquema de la transcavidad, como a veces los procesos inflamatorios o conexiones van hacia distintas zonas, siguiendo las vías que se acá vamos a tener una pequeña cantidad, una vieja ecografía, donde vemos una pequeña cantidad de líquido. Acá vemos el hígado, el estómago con sus capas, este líquido, que está, este es el páncreas, que es una pequeña cantidad de líquido de la transcavidad de los epiplones, y esto es una gran colección, la cual podemos drenar a partir de la apendicitis. ¿Alguna pregunta? Bueno, el hígado es uno de los órganos intraperitoneales, que está supracólico, el cual está envuelto por el peritoneo, tiene una cara diafragmática, el peritoneo va a ser engrosamiento de los ligamentos, o va a tener el ligamento coronario, el ligamento redondo, que es una atrofia del ligamento umbilical, el ligamento falciforme. Va a dividir al hígado, anatómicamente, en el hígado derecho, al revés de la tomografía, el hígado izquierdo. Esto que tenemos el ligamento falciforme, el ligamento redondo, y el ligamento coronero. Son dos repliegues peritoneales donde hay fibrosis y que sirven de sostén. Hace punto. Nosotros tomamos una línea que va entre la vesícula biliar y la vena cava inferior, donde desemboca las tres venas suprarrenales, la derecha, la media y la izquierda. Justo la media desemboca acá. Vamos a tener que acá se bifurca la vena porta, junto con la arteria y la vía biliar. Entonces, en esta línea vamos a dividirlo al hígado en dos fracciones, ya no son anatómicas, sino bueno, dos fracciones que son funcionales. Un hígado derecho, pero el izquierdo en este caso, y un hígado derecho, divididos por esta línea imaginaria, que justamente coincide con la bifurcación de la vena cava inferior y con la desembocadura de la vena suprahepática media. ¿Está siguiendo? Está ahí. Entonces, bueno, después acá abajo tenemos la vesícula biliar, la arteria hepática, bueno, aquí vemos cómo se irriga el hígado, donde viene la arteria esplénica, la mesentérica superior, la inferior, y van hacia el hilo hepático. El segmento de la arteria hepática que entra por el hilo hepático junto a través del cual sale el colédoco biliar. Esto sería la división anatómica. Y esto va a hacer que juntos los tres elementos van a formar el porta, el paso portal, el cual va a ir a terminar en distintos segmentos que son independientemente uno de los dos funcionales de uno de los otros. Y de dos importancias. Una, quirúrgica, separar todos estos segmentos y dejar otros segmentos que funcionen, sobrevivir. Y la otra es una ubicación anatómica que nos permite transmitir los conocimientos, la ubicación de una lesión. Por ejemplo, radiólogos y cirujanos, radiólogos y clínicos, radiólogos.
Esa división está dada fundamentalmente por los vasos. Acuérdense que estos vasos están siendo por las arterias y la vía biliar. Tenemos una división transversa, que es la bifurcación de la vena porta, una porta derecha y una izquierda, y tenemos como un trazo horizontal. Tenemos tres trazos verticales, por decirlo de alguna manera, que tenemos al medio la vena suprahepática media, que le voy a decir en derecho, lóbulo funcional derecho e izquierdo, igual que la vena porta cuando se dice. Acá tenemos un lóbulo funcional derecho y uno izquierdo. Por dentro vamos a tener los 8 segmentos que son funcionalmente independientes. Cada uno va a tener su propia vena porta, su propia arteria hepática y su propia vía biliar, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a tener segmentos, algunos los llaman los posteriores al 7 y el 6, porque generalmente quedan atrás. Otros los llaman estos anteriores e inferiores, y estos superiores o posteriores. Porque como el hígado está inclinado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener primero el segmento 1, el cual tiene un drenaje independiente del resto de los segmentos, no es a través de la suprahepática, lo cual condiciona algunos aspectos fisiológicos o patológicos, el cual se puede hipertrofiar. Después seguimos hacia la izquierda el segmento 2, el 3, el 4, que sería en A y B, el 5, el 8, el 7 y el 6. Esto podemos decir que estos son, cuando uno lo ve en el corte axial, en realidad estos dos son posteriores y estos son verdaderamente anteriores. Pero algunos, el Quinault lo consideró a estos anteriores e inferiores, no importa, eso lo vamos a ir ubicando. Entonces eso nos permite ubicar la función de la lesión, luego la disección del cirujano. Acá tenemos, respecto a la media, tenemos los segmentos del lóbulo derecho. Este sería medial con respecto a la derecha, a la vena superior derecha. Estos dos son mediales, superior, posterior, el 8, y anterior. Y los externos a la vena suprahepática tenemos el superior o posterior y el inferior. Y bueno, vamos a decir relativamente anterior, no lo está. Y después tenemos los segmentos mediales, todos los mediales con respecto a la media. Tenemos con respecto a la izquierda, el 4 y B son mediales con respecto a la suprahepática izquierda y externos con respecto a la suprahepática. ¿Por qué ubicación? Nosotros así vemos en el sentido de la aguja del reloj, el 1 queda acá atrás, 2, 3, 4, que son estos dos, el A y el B, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuando lo vemos desde los cortes, si el corte lo hacemos arriba, pasa por la parte más superior del hígado, el 7 nos va a quedar acá atrás, porque también cuando dicen que es posterior B, el 7 es acá. Y el 8, el 4A y el 2. ¿Se entiende? Y si el corte lo hacemos más abajo, vamos a tener el 6, el 5 y el 8 se continúan en ese gajo. El 6 y el 8 son como un gajo, que se continúan los dos. El 4 y el B son un gajo, que sería se llama el lóbulo cuadrado normalmente. Y después tenemos el 3, que está acá abajo, y el 2 más arriba. ¿Se entiende? Se podrían ubicar, bueno, van a tener que repasarlo, esto hay que repasarlo 10 veces y 10 veces se olvida, como decimos en anatomía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es el momento de preguntar, de equivocarnos todas las veces que querramos. Eso me puedo equivocar. Una cosa no me van a ganar nunca, todos ustedes. Les aseguro, en eso voy a ser soberbio. Las veces que me he equivocado, les aseguro que me he equivocado muchas más veces que los que se van a equivocar. No solamente en radiología, sino en la vida. Así que no hay ningún problema con equivocarse. Entonces, bueno, ninguna pregunta, seguimos. Bien, esta sí es una pregunta. ¿Qué ven acá? ¿Qué les parece este hígado? Tiene forma de tamaño. ¿Cómo? Perdón. Hígado dismórfico. Dismórfico, bueno, es una manera de decirlo, si tiene una forma alterada, lobulada. ¿Qué les parece? ¿Qué patología puede tener? Cirrosis. Cirrosis, bueno. ¿Y hay algo que les llame la atención? ¿Esto qué sería? El lóbulo caudado. Hipertrofia del lóbulo caudado. Caudado, que tiene generalmente un drenaje independiente. Eso es bastante característico de esta patología. Ahí ya se ubicaron en el espacio. ¿Sería el segmento caudado? ¿Cuál sería? 1. El 1. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos una lesión que tiene distintos comportamientos. ¿Qué estudio es este? Una resonancia ¿Cómo te das cuenta que no es un ataque? por el hueso, digamos, como lo estoy viendo. Una de las cosas. Claro, el hueso es muy bien, una forma rápida de poder diferenciar un estudio del otro. El hueso siempre, radiológicamente, es blanco, es hiperdenso. La radiología, como la tomografía computada, siempre en resonancia cortical, tanto en todas las secuencias, porque no tiene agua,
va a ser hipointenso. Entonces rápidamente eso nos permite saber, además tenemos líquido, lo vamos a ver que en tomografía va a ser gris, o hipodenso, o eso denso, el biobrilla. ¿Este qué sería? ¿Qué secuencia sería esta? Un T2, ¿Y esta? un T1. Yo tengo este nódulo que brilla en T2, y acá es hipo en T1. ¿Qué puede ser? ¿Un quiste? Podría ser un quiste, muy bien. Perfecto. Pero hay otra lesión que se parece, que puede brillar en T2. ¿Un hemangioma? Muy bien, un hemangioma. ¿Con qué estudios harías para diferenciarlo? ¿Qué harías? Hay dos cosas que se pueden hacer. ¿Cómo poner contraste? Contraste, claro, si es quístico, no tiene vascularización, no se va No va a a realzar. realzar. Bien, perfecto. Y otro dijo, ¿con qué otro método? Ecografía. Ecografía. Porque los hemangiomas, ¿cómo son ecográficamente? Hiperecogénicos. Bien, ¿y los quistes? Hipoecogénicos. Claro, ¿ves? Entonces uno va armando un rompecabezas diagnóstico de acuerdo a los conocimientos que uno tiene de los métodos y de las patologías. ¿Cierto? Bueno, en este caso, vamos a poner el ejemplo. Este sería, ¿qué sería este? ¿Qué estudio es este? Ecografía. Una ecografía. ¿Y esto qué les parece estos nódulos? ¿Cómo son? Hiperecogénicos. Serían Hemangiomas. hemangiomas. ¿Y estos? Son anecoicos con refuerzo posterior. Quistes. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora en qué segmento están estos, los nódulos. 7. En el 7. Claro, 7 o está bien, o 6. 7 pues si es alto, 6 habría que ver acá por ejemplo ya sería el 7. Tenemos un corte sagital, Sí. y entonces sería un 7, casi un 7. Si fuera acá un 6. Esto va a ser 6 o 7. Muy bien, perfecto. Muy bien. Listo, o sea que se entiende la ubicación. Muy bien. Bueno, acá porque, bueno, también todas estas estructuras vasculares que son muy importantes, estamos hablando del hígado todavía, las podemos identificar muy claramente con ecografía. Podemos ver la porta, su rama derecha e izquierda, acá la vesícula, podemos buscar el colédoco, que pasa muy próximo, no lo estamos viendo, con Doppler color, Doppler espectral, podemos muy bien identificar las distintas estructuras vasculares del hígado y el resto. Acá vamos a tener el páncreas, vemos el páncreas, la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Y acá vamos a ver qué sería esto. ¿La vena? La La vena vena esplénica. esplénica. ¿Por qué veo roja y por qué veo azul acá? ¿Saben eso? Porque el traductor va a tomar lo que viene de frente y lo podemos poner en rojo. Lo que se aleja en azul. Se puede invertir eso también. Entonces, como el traductor está acá, lo que está viniendo desde el vaso, se acerca al traductor y lo tenemos color rojo. Y esto que se aleja en color azul. Esto se va a unir con qué vena. Mesentérica superior. Va a formar la porta. Luego sin color y acá con color. Bien. Bueno, acá tenemos esta forma del conejito de Playboy y la forma en que se ve la desembocadura de las venas suprahepáticas. Y en eso le recuerdo como neumotecnia. Y acá tenemos las 3 venas suprahepáticas y cómo a su vez esta divide los segmentos. El 7, el 8, el 4, el 4A y el segmento 2. Si yo me voy un poquito más abajo, voy a tener el 6, el 5, el 4B y el 3. ¿Se entiende? Si yo bajo un poquito el corte más abajo. Y acá tenemos los distintos frecuencias, la arteria hepática o la vena suprahepática, con flujo hepatopeto, o sea que se dirige al hígado, o hepatofugo a la vez, cuando hay una fibrosis pulmonar, una fibrosis hepática. Bien. Bueno, vamos a ver la estructura del hígado con sus características de la vesícula. ¿Cuál es el mejor método para estudiar la vesícula? Ecografía. Y la mejor, O la angioreso. y la vía biliar. Colangioreso. Con la angioreso. Bueno, acá estamos viendo, así como los quistes son hipoicóicos y el reverso posterior, los cálculos, el hueso, como el aire, que nos puede engañar, produce conos de sombra. Acá vemos esto, ¿qué estudio sería este? Acá abajo. ¿Qué corte, qué estudio que ve?
Una rezo coronal. Una de esas coronas. ¿Qué vemos acá? La vesícula ocupada por un cálculo. Bien, perfecto, perfecto. Buscamos los vasos, buscamos todo lo que diga, las paredes, no nos olvidamos de mirar. Perfecto. Desde el punto de vista ecográfico, nosotros vamos a encontrar, o sea, conocemos cómo es la disposición. Normalmente, el colédoco va hacia afuera de la porta y luego se cruza por adelante, se pone a la derecha y se hace posterior con respecto a la porta para ir a buscar la cabeza del páncreas, entonces, intrapancreática del colédoco. Una forma de buscar. Entonces acá tenemos la porta, esto que pasa por acá abajo, vamos a un rondelito chiquito, es la arteria hepática derecha, que pasa habitualmente entre el colédoco y la porta. El colédoco varía bajando por delante o a la izquierda de la porta, pasa por adelante, se hace posterior y tiende a bajar para entrar acá en la cabeza del páncreas y unirse la mayoría de las veces al conducto de Wilson y desembocar en la papila del duodeno. Eso ecográficamente, sistemáticamente lo tenemos que mirar. Así como uno empieza el estudio de ecografía con el hígado y el páncreas, lo recomiendo veanlo de entrada, porque después puede haber gas y lo deje ver, y uno va a identificar cada uno de los elementos, primero buscando los vasos, ¿sí? La vena esplénica, la vena mesenterica superior, la porta. Normalmente, bueno, y entonces así de la misma manera vamos a ir luego a buscar el colédoco, y luego la vía biliar hepática, ¿cierto? Acá tenemos el colédoco distal, el páncreas, acá vemos la vena, lo que yo les decía, la vena porta, etc. Los distintos elementos que son jalones o lugares para encontrar los distintos elementos. Acá tenemos, ¿qué les parece esta ecografía? ¿Cómo está acá la vía biliar? Dilatada. Dilatada. Yo acá le pongo color, y esto que sería la porta. La porta, la vía biliar no tiene flujo. Lo diferenciamos con el color, si no nos alcanza, y vemos después más abajo, buscamos cómo el colédoco ha pasado por adelante, se ha hecho posterior a la derecha de la porta, y vamos a encontrar el colédoco dilatado. ¿Cuánto mide normalmente el colédoco? ¿Hasta 6? Hasta 6 milímetros. ¿Y qué En paciente encontramos acá? colecistectomizado hasta 0,8. Puede dar un poco más. ¿Qué vemos dentro del colédoco que está produciendo esta dilatación? ¿Qué vemos acá? Un lito. Un cálculo. Un lito de una litiasis. Está bien. Ya, perfecto. Bueno, acá tenemos lo que ustedes habían mencionado. El colagio es el mejor método para ver muy bien la vía biliar y el producto de Wilson. Sería una colagio normal. Esto que vemos acá es un quiste hepático. ¿Qué pasa? La colagio es una sustracción de todo, solamente queda lo que tiene agua. Cuando es un paciente que está muy distendido, con mucho líquido en el estómago, en el duodeno, vamos a tener, si tiene ascitis, nos va a tapar un poco la imagen del colédoco. Cuando es normal, vamos a ver el líquido que está en el Wilson y el colédoco y en los quistes hepáticos o los quistes renales. Si tienes una sustracción, no lo podemos ver, solamente el agua, hay concentración de agua. Y eso nos permite un dibujo perfecto. Fíjese cuántos cadáveres habría que disecar para uno ver el colédoco, muchas veces. Ir al libro a ver la misma foto del libro de anatomía. Y muy bueno. Nosotros todos los días, si vemos colangios, vamos a estar viendo colédocos de todas sus variantes, con quistes, investigaciones anatómicas, etc. Es el valor del método de imágenes para estudiar, reestudiar, volver a estudiar anatomía. Es un buen método para estudiar anatomía. En la facultad nosotros estamos dando anatomía con imágenes, un poco repasando lo que se ve en el cadáver, lo que se ve en las clases teóricas, el valor de la radiología y la comprensión, digamos, de la... Acá que les llama la atención, los colédocos. El colédoco que está ocupado por una litiasis y está dilatado. Está dilatado y colitis. El Wilson, bien. Bueno, acá, por ejemplo, los cálculos están ¿dónde? En el colédoco. Acá, por ejemplo, ¿dónde estaría este cálculo? En la vía intrahepática. ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Bien. De acá esta obstrucción, marcada obstrucción, ¿qué les parece que puede ser esto? No se ven cálculo. Una estenosis de la vía biliar principal del colédoco por alguna neoplasia, por ejemplo. Una neoplasia, puede ser si es alta, si está en ese lugar, por angiocarcinoma periférico o cáncer de la cabeza de páncreas. Bueno, entramos ya en el retroperitoneo, vamos más rápido, sabemos que el retroperitoneo, cuando tenemos la pared posterior del peritoneo, tenemos un espacio paralelo anterior que está habitado por el páncreas, el duodeno, y la cara posterior del colon ascendente y descendente. Hay una fascia prerenal, fascia de Girota, llamada también, y una fascia
renal posterior de Suppenkast, rodea el riñón. Este rodea de una atmósfera de grasa, tejido adiposo. Estas fases anterior y posterior se juntan y forman la fase lateroconal, que a su vez se continúa ascendente con el peritoneo parietal. Se llama lateroconal porque tiene forma de cono invertido, donde se acumulan las conexiones. Pero si es muy agresiva, ese cono, la punta del cono puede dejar pasar esas conexiones a la pelvis peritoneal, o puede pasar el canal inguinal, el testículo, como puede ascender hasta el hiato a pulmón. Ahí, por ejemplo, una pancreatitis muy agresiva. Por supuesto, en la línea media, que vamos a tener acá, otra de la arteria aorta, la vena cava inferior. Delante el páncreas, esta es la cara posterior, acá va a estar el estómago y la transcavidad de los epiplones. Esas son las divisiones anatómicas. Y después tenemos el espacio del psoas, agregar un espacio más. Bueno, esto es un páncreas aumentado de tamaño. Acá vemos la arteria esplénica, esto es la vena mesentérica superior, el páncreas tiene de tamaño, y tiene todo un proceso inflamatorio que ocupa el espacio pararrenal anterior, eso lo van a ver. Acá en este caso ha sido la complicación de una colangio retrógrada, entonces todo el proceso, todo el espacio pararrenal se ha llenado de proceso, fíjate como la grasa es hipodensa, y acá está la grasa hiperdensa. Eso es porque hay un proceso inflamatorio a partir de esta pancreatitis, digamos, de otro género. Acá tenemos una lesión que ha perforado la fase renal, y en vez de afectar la grasa del pararrenal, se ha metido en la grasa perirenal, rodeando al riñón. En este caso, es con contraste. En el caso de pancreatitis se hace contraste. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Además de las colecciones. Las zonas de necrosis. Necrosis, muy bien. Esta es una extensa necrosis pancreática, como ustedes verán acá, se ve muy bien, durante la inyección de contraste. Y lo que es el páncreas, que todavía sobrevive, tiene aspecto normal, vital, son estos segmentos que vemos acá. Bueno, acá está la transcavidad de los epiplones del cuello de Abramo, una colección. No es infrecuente encontrar esta colección en una pancreatitis. Acá vamos de todo el proceso inflamatorio del pararrenal anterior, relativamente respetado el perirenal, bien contenido por la fascia perirenal, la fascia lateroconal, y además el proceso inflamatorio ha pasado a la pared del peritoneo y ha hecho una colección en la transcavidad de los epiplones. Ecográficamente podemos ver muy bien el páncreas, es muy difícil en pancreatitis porque tiene aire. Y vamos a tener la vena esplénica, la vena mesentérica, que es el nacimiento de la vena corta. Y la cabeza del páncreas duerme generalmente sobre la vena cava inferior. La vena mesentérica superior, la confluencia, está en el cuello. La arteria mesentérica superior corresponde a la altura del cuerpo del páncreas. Y la cola ya es más difícil verla más hacia aquel lugar. Entonces, si uno identifica primero estos vasos, prácticamente acá vamos a tener el estómago, con sus distintas capas, y por encima el lóbulo hepático derecho, izquierdo, perdón. Y ahí vamos a ver el Wilson. ¿Cuánto mide el Wilson normalmente? Hasta 2 ¿Hasta milímetros. 2? 2 milímetros, muy bien. Perfecto. Seguimos con la ecografía, lo que decíamos, arteria mesentérica superior, aorta, cava. Y decir que la cabeza, la cabeza le hace una unita que se llama proceso lucinado, que envuelve a la vena mesentérica superior. Ubicamos los vasos. Vamos con la topografía y también con la resonancia. Acá tenemos el color nomás. Acá vamos a un corte longitudinal de la arteria aorta. Este sería el tronco celíaco mesentérico superior. Acá tenemos un corte axial, donde vemos el tronco celíaco, la arteria hepática, la arteria esplénica, páncreas, estómago, transcavidad de los epiplones, que es una cavidad virtual, no lo vamos con esto por fuera, por arriba, por adelante, vamos a ver el lóbulo hepático izquierdo y los músculos, en la parte anterior del abdomen. Un poco, un solo corte, ni siquiera un barrio, vemos un montón de cosas que nos pueden dar información de la normalidad o de la patología. Vamos a ver un engrosamiento de la pared del estómago. Siempre miren las vísceras huecas. Hay que salir el marco colónico, el estómago, todo lo que la ecografía puede ver, y todos los métodos, porque por ahí se van a encontrar con un engrosamiento del colon ascendente, que es un cáncer, y lo pueden diagnosticar perfectamente. Por supuesto, no es un método de screening, porque esto sería llegar tarde, pero muchas veces vamos a encontrar lesiones, leads, tumores normales, etcétera, que se pueden ver muy bien. Entonces hay que tratar de ver la pared, y cuando hay procesos inflamatorios, como enteritis, o Yersinia, enteritis de tipo
enfermedades inflamatorias como el Crohn, vamos a encontrar los engrosamientos y vamos a poder diferenciar las capas con ecografía, tomografía computada, y nos permite hacer diagnóstico. Bueno, seguimos, no sé si estamos en hora, aquí, bueno, los distintos cortes con los distintos elementos vasculares que vemos, el páncreas, se debe ver, los distintos elementos vasculares que mencionábamos, no me voy a extender, acá otra vez la colagio, donde vamos a tener la colagio, acá el colédoco es normal, y acá para allá está dilatado. ¿Qué hay ahí? Probablemente puede ser la pancreatitis crónica que nos va a dar tapón mucoso. Y la vamos a ver, el Wilson dilatado y el tapón mucoso cálculo dentro del colédoco. Estos son quistes renales o hepáticos. Esto es una dilatación. Si el Wilson es normal, pero tiene una importante dilatación. Acá sospechamos, cuando vemos dilatación, ¿qué sospechamos? Un tumor, por ejemplo, en la cabeza. Claro, es uno de los signos de la toma. Cuando uno estudia los cánceres de páncreas, la dilatación de los conductos, lo hacía el conducto biliar. El Wilson nos pone sospecha de eso. También hay otras patologías que producen dilataciones, como son las neoplasias intraepiteliales mucinosas, tipo 1, o a veces también la pancreatitis crónica que produce dilatación de afectos aliados con tapones mucosos. Muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de anatomía ahora, ¿cierto? Acá ponemos esto, yo pongo esto para mostrarle que estos son los pilares diafragmáticos, ¿no? ¿Qué es esto que vimos acá? Esta forma de Y invertida. Las glándulas Suprarrenales. suprarrenales. Normales. Sí. Bueno, siempre tenemos que sistemáticamente y con ecografía buscar el área suprarrenal. Vamos a ir a buscar entre la región interna de la polo superior del riñón, la interna y por fuera de la arteria de los vasos, por detrás o al lado de la vena, por detrás de la vena cava o cerca a la altura de la aorta. ¿Por qué? Porque por ecografía podemos encontrar nódulos hepáticos. Lo más común, adenomas, funcionantes, no funcionantes, o metástasis. Y entonces, si uno tiene la duda, tiene el nódulo, ¿cómo sabe que si es un adenoma o una metástasis? Bueno, tiene dos formas, tomografía computada o resonancia magnética, ¿cierto? Realmente los adenomas tienen grasa intracelular, y entonces en fase, fuera de fase, nosotros podemos ver si tiene grasa, como vemos la grasa del hígado, por ejemplo, esteatosis. O podemos ver la densidad radiológica, la tomografía computada y el lavado. No voy a extenderme en eso, pero uno puede encontrar y caracterizar un nódulo suprarrenal, no se olvide. Bien, ya tenemos el ejemplo de cómo cae sería un T1 fuera de fase y un T1 en fase, en donde van a ver que se hace como una mancha de tintina, un bordecito y muchos puntitos negros. Eso es característico de los tejidos que tienen grasa intracelular. Se ve en la esteatosis, se ven en los adenomas hepáticos y en los adenomas suprahepáticos, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, pues ahí ya hemos visto mover un par de vísceras huecas, no hablamos de vasos ni de riñones, pero vamos a hablar de el estómago. Los clásicos estudios son los estudios de doble contraste que se hacen de estómago, duodeno, etc. El primer estudio que hacemos es el abdomen. El abdomen sigue siendo un importante estudio, nosotros vamos a ver el marco colónico, vamos a ver si tiene calcificaciones o no, si hay vísceras huecas dilatadas o no, si hay calcificaciones, hay que tenemos, por ejemplo, ¿qué ven ahí? Esto que tiene forma media triangular. Un cálculo. Y es una densidad cálcica, probablemente un cálculo renal. ¿Vemos acá las sombras renales? Más o menos las vemos, ¿cierto? ¿Por qué las vemos? Porque están rodeadas de grasa. Claro, perfecto. ¿Y vemos los psoas, la sombra de los psoas? Sí, también. Claro, si un absceso de psoas, porque tiene grasa. Y yo les mencioné con tomografía y eco la grasa properitoneal. Y así la grasa properitoneal a mí me dibuja las distintas estructuras. Yo estoy viendo el ángulo del hígado. ¿Ven el hígado acá? Porque acá hay grasita, lo puedo ver en el vaso. ¿Entiendes? Cuando este hígado está aumentado de tamaño, tiene nódulos. Después tenemos la grasa properitoneal, la grasa que viene siguiendo los palitos cólicos. Cuando hay ascitis, todo esto esa grasa se borra. Son aspectos muy finos porque tenían los radiólogos, porque tenemos otros métodos. Pero con un buen radiólogo de otra época, con un profesional de abdomen, así llegaba a muchas conclusiones. Bueno, el método que se usaba, que todavía se usa, es el tránsito delgado. Tenemos el inconveniente de que la endoscopia, que ha reemplazado muchos de estos estudios, ve bien el colon y el estómago y el duodeno, pero no ve el intestino delgado. Entonces, el AU sigue siendo un método que
puede servir el estudio del yeyuno y el ilion terminal, las válvulas conniventes, y mucosos normales, o las alteraciones puntuales. Cuando tenemos esto, ¿qué les parece que es? Intestino delgado. ¿Cómo está normal o patológico? Está patológico. ¿Y qué te parece que es? No sé, Una no la- obstrucción Monedas. antes de la válvula secal. Claro, una obstrucción, no sabes dónde, probablemente del ilio, estamos con el yeyuno, tenemos estas imágenes de pila de monidas que se decían, y este engrosamiento entre las paredes, porque hay edema de las paredes. ¿Cuál es la causa más frecuente de oclusión intestinal? Bridas. Bridas. Bueno, perfecto. Bridas. Y acá, y nosotros habitualmente este estudio se debe hacer en decúbito, es como mejor se ve la anatomía. Si uno quiere ver si tiene niveles y si lo aéreo, lo puede poner de pie, como complemento del otro estudio. No es siempre de pie, es en abdomen, decúbito dorsal. De hacerlo. Luego, se puede hacerlo de pie o un decúbito lateral para ver si tiene niveles o si tiene gas en la cavidad pélvica. El problema de la ecografía es que el gas no nos deja ver muy bien, la radiografía lo vemos bien. Y por supuesto vamos a recurrir a la tomografía. Acá vemos el hilo terminal, normal, bien dilatado, no estenosado, y que tiene una ligera alteración acá. ¿Qué puede ser esto? La válvula secal. Puede ser una válvula secal con grasa engrosada o un lipoma de la grasa. Lo pongo como ejemplo, ¿cierto? Normalmente vemos muy bien el tránsito, ya sea a través de un cono del tránsito, y si no, ¿con qué método veríamos la tomografía? Si tiene edema, ¿lo vamos a ver? Sí, se Sí. puede ver muy bien. Tomografía, por supuesto. Resonancia, también. Además de la resonancia convencional, tenemos la enteroresonancia y la tomografía con resonancia, que nos permite ver particularmente el intestino delgado, ¿cierto? Con distintas secuencias especiales, con las cuales se hace contraste para determinar esa inflamación en la pared, podemos ver lesiones. Por ejemplo, acá estamos viendo, este es las paredes normales del intestino, pero acá en el ciego también tiene paredes normales, pero ¿cómo ven esta válvula? ¿Cómo está esto? ¿Cómo están las paredes? Fíjense, las paredes normales y estas paredes. ¿Lo ven? ¿Ven la válvula secal? El ilion distal. Díganme que lo ven y que ven. ¿Cómo están las paredes? Están engrosadas. Engrosado. Engrasadas. O sea que puede tener un proceso inflamatorio que puede ser una enteritis por Yersinia Enterobacter, infecciosa, que se diría. Un ileitis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a cualquier parte del aparato digestivo, pero más frecuentemente el hígado. Como ecográficamente podríamos ver perfectamente todo proceso de engrosamiento de las paredes, podemos ver, y podemos ver también las distintas capas de la pared con la ecografía. Es un buen método. Ya tardíamente tenemos este signo del empedrado, que se ha producido ya una fibrosis y un estrechamiento. El caso del Crohn, además, se complica con las fístulas, ¿cierto? Acá tenemos un engrosamiento de aparatos de partes blandas, tenemos el engrosamiento de la pared, y vamos a tener estos signos, que es el signo del cepillo, creo que se llama. Y acá tenemos como enfermedad de Crohn, engrosamiento parietal, ulceraciones apoides, que son estas que se ven acá con una varilla, son el signo de la cuerda, estrechamiento de la luz, hay aspecto de empedrado. Y acá tenemos este aspecto como de cepillo, que es un proceso inflamatorio que va más allá de la pared, al tejido conectivo. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos. Y esto es un clásico, que es el signo del escarapelo. Entonces, esto fue descrito el primer término por Baltasar y muchos otros radiólogos, la evolución de una enfermedad de Crohn, así que el tejido, por ejemplo, mucoso se produce una metaplasia hacia la grasa, y vamos a tener el signo del escarapelo, vamos a tener densidad de agua, que son la pared externa, la mucosa, y en el medio una pared, un halo hipodenso, porque es grasa. El signo del escarapelo es un signo de la evolución de la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Bueno, acá que les llama la atención esto. Así de como dolor abdominal y distensión. ¿Qué estudio es este? Dentro de otra asa, la eco. Me escucha abajo, a ver. Una invaginación. Imaginación. En ecografía ahí. Vamos a ver una asa con sus paredes y sus distintas capas, y dentro de la asa otra asa con sus paredes y su luz. Típicamente invaginación, en los niños es muy común, la ileocecal.
Los adultos generalmente obedecen a qué. ¿Qué hay que sospechar? Neoplasia. Una plasia que hace la cabeza de los casos. Bueno, vamos viendo métodos y patologías frecuentes. Acá tenemos, bueno, acá vi que serían los vasos mesenterios como mencionamos. Por acá el paciente tuvo dolor epigástrico, luego migró a la fosa ilíaca, tiene signo de Blumberg, etcétera, y vamos a encontrar tanto con ecografía el aumento de tamaño. ¿Cuánto mide el apéndice normalmente? Lo podemos, 6 milímetros, lo podemos ver, no suele ser doloroso. Pero el dolor nos permite ir a buscarlo y encontrarlo. Mide más de 6 milímetros con la eco. Y con tomografía también es un método para verlo, porque nos va a ver el engrosamiento del apéndice, más todo el proceso inflamatorio. Fíjense la grasa normal y la grasa infiltrada inflamatoria alrededor. Fíjense las paredes normales, el resto del mesenterio normal, etcétera. Y acá sí tenemos un proceso inflamatorio que es una apendicitis aguda. Bien, después, ¿cómo estudiamos el colon? Bueno, hoy se usa la colonoscopia, pero precisamente el colon de contraste era un estudio muy fino que nos permitía llegar a tiempo y descubrir divertículos y fundamentalmente pequeños pólipos. Hay técnicas que nos permitían saber cuando no lo podemos perfilar, si lo presionamos hacia adentro, lleva un pólipo, si se perfila hacia afuera, es un divertículo. Cuando lo haremos de frente, hay ciertas técnicas muy refinadas que nos permiten decir, este es un divertículo, este, por ejemplo, este perdón, es un pólipo, este es un divertículo. ¿Por qué? Porque el contraste vario que va a estar alrededor va a tener un borde interno bien definido, un borde externo difuso. En el caso del divertículo, al revés, como está contenido como si fuera dentro de un vaso, el borde externo va a ser bien definido y el central va a ser difuso. Pequeños detalles de los hábitos radiológicos que hacen digestivo. Bueno, acá tenemos las más comunes, que es la diverticulosis, cual tiene síntomas parecidos al colon irritable, pero cuando se tapa un divertículo y se inflama, nos va a dar dolor, una apendicitis izquierda, y ¿qué vamos a encontrar? Engrosamiento de la pared, justo en el sitio del dolor. Otras causas del engrosamiento de la pared, también dentro de las enfermedades inflamatorias, la colicitis ulcerativa, que nos va a dar engrosamiento parietal, úlceras en botón de camisa, una definición clásica, signo del peine, que decimos recién, todo este proceso de linfáticos inflamatorios alrededor de la pared engrosada, y fístulas, ¿verdad? En contexto básico. Una diverticulitis nos puede dar. Otras cosas, otro hallazgo, un paciente con síntomas o sin síntomas, en un engrosamiento cualquiera de la pared abdominal no va a ser raro, si son metálicas y buscan todo el marco colónico, o el intestino delgado, encontrarse con un engrosamiento parietal no doloroso, a diferencia de las que pasa con la diverticulitis, y esto va a ser la mordida de manzana. Todo esto es el tumor y en el centro tenemos la luz afinada. La famosa mordida de manzana, acá tenemos la tomografía computada, la imagen radiológica clásica. La colonoscopia virtual, imágenes estáticas, es un muy buen método, pero requiere una preparación muy parecida a la de la colonoscopia y no nos permite, digamos, hacer un procedimiento. El paciente se va a preparar, lo ideal es que quizás se haga la colonoscopia y si encuentra un pólipo se lo saque. Entonces, casi por una cuestión ética no se usa tanto, pero es una buena opción para estudiar el intestino. Para ir terminando, todo lo que es pelviano, fundamentalmente, eso no hable demasiado porque creo que hay otros, digamos, ciclos donde se habla de lo pelviano, pero todo lo pelviano se puede estudiar con ecografía y tomografía, pero fundamental el método de estadificación de las patologías pelvianas es la resonancia magnética. Tenemos un estudio radiológico donde vemos una mordida de manzana, un tumor de recto. El mejor método para ver el tumor de recto y estadificarlo una vez diagnosticado, generalmente se usa la resonancia para estadificarlo, no para hacer screening o diagnóstico. En el caso del colon, se hace endoscopia y biopsia. En el caso del aparato genital femenino o próstata, se hacen biopsias. Y una vez que tenemos las biopsias positivas, se va a estudiar la extensión de la lesión. Tenemos acá el mesocolon, el mesorrecto por fuera, la grasa que rodea y toda la pared, lo que debería ser la pared normal, muscular, y por dentro el tumor. 1, 2, cuando pasa la muscular e invade la grasa y llega, vamos a ser 2 o 3, no voy a extender en eso. Yo quiero la importancia que tiene la resonancia magnética en pelvis, es superior, fundamentalmente no se usa tanto como a escribir, sino para estadificar.
ya sea tumores de recto, tumores de cuello uterino, tumores endometriales, de próstata. Perfecto, quiero que quede ese concepto. Bueno, acá tenemos la visión ecográfica femenina, que creo que eso va a ser motivo de otra clase, como se me ha extendido, hasta acá voy a llegar, siendo las 8:10, casi una hora 10, en me hace mucho. No, pero es un tema muy largo. Si usted me quiere hacer alguna pregunta, más o menos hemos visto todas las cosas más importantes. Sergio, ¿estás escuchando? Sí, perfecto, Gustavo. Doctor, Bueno, has hecho un pantallazo por todo el abdomen, así que perfecto, viaje centrándote por, en la parte digestiva, porque va a viaje por haber Europa en 15 días, es como un plan de viaje. Viaje por Europa en 15 días. Viaje 15 por todas las días. capitales. Más o Claro. menos eso. Pero bueno, hemos mostrado Después, la Torre Eiffel, el Coliseo, sí, las cosas más significativas. sí, después van a tener clases de genital Claro, femenino y pelvis también, y urinario, así que está prácticamente todo visto. claro. Eh, Esta se- es la base y después cada uno, cuando tiene un paciente, tiene que volver a repasar. Y si tiene que dar una charla, una ateneo, uno tiene que repasar. Siempre que uno prepara un tema, yo les recomiendo que empiecen por anatomía, ver un poco de fisiología, fisiopatología clínica y después vayan a hacer de lleno a las imágenes. Y todo esto permite entender las imágenes. Esto es una guía, simplemente, que los cuales ustedes van a tener que estudiar cada vez que ustedes estudian la vía biliar, los vasos, los mujeres, un poco repasar la anatomía. Eso lo hacemos todos, lo sigo haciendo yo después de 38 años de médico. sí, constantemente estamos revisando la anatomía, las variantes anatómicas, así que es impresionante. Nunca dejamos de consultar el libro, los atlas, Los atlas, ahí hay muy buenos atlas. nunca dejamos, porque bueno, además están las lesiones musculares por allí, las hernias y los músculos, y todo esto lleva también su denominación, así que es interminable. Pero bueno, un pantallazo, una orientación de qué es lo, con casos patológicos, de qué es lo que hay que tener por lo menos claro para iniciar las imágenes como están nuestros colegas ahora en primer año. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Nosotros continuamos ahora porque en 15 minutos empieza el examen, la pruebita, así que Yo no necesito estar ahí, ¿no es cierto? ya te liberamos de esto. Bueno, le agradezco Así que, mucho. Le mando un gran saludo a todos los alumnos y al profesor Luchino. Y gracias por la paciencia. bueno, un gusto, ¿eh? Gracias igualmente a todos. Muchas gracias. Gracias, Doc. Bueno, Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Chao, Doc, Suerte en el gracias. Muchas gracias. Suerte en el examen. Chao.